se está liberando la capacidad eritropoyética. Y acá nos cabe entonces a pensar dos situaciones posibles. O es peligroso que se acumulen grupos intracelulares sin unirse a la globina, y por eso hay que sacarlo, y esa liberación reprime la situación y hace que ese stem madure, o eventualmente debiéramos postular que el grupo M tiene receptores en las células T vecinas para que les estimule alguna proliferación. Todo esto es motivo de especulación, podríamos ver algunas cuestiones al respecto. De hecho, nosotros sabemos que además, en este estadio, durante la expresión de este transportador o receptor de la leucemia felina, su expresión desaparece lentamente, pero también está vinculado a la etapa en la mayor adquisición de hierro para después producir esa hemoglobina. Así que en definitiva todos los caminos conducen a si tengo si tengo hierro, si tengo globinas, y si estoy dando o estoy recibiendo o me estoy quedando con el elemento intracelularmente. Por lo tanto, de alguna manera el bloqueo de ese transportador, ya sea por el virus o por vía molecular, que yo puedo generarlo por algún sistema de forma específica, lo que hace es perder la capacidad eritropoyética. Y, de alguna manera, llamativamente, la producción de ese bloqueo solamente se produce exquisitamente en la línea eritroide. Motivo por el cual es realmente un mecanismo de diferenciación exquisito, específico y obligado dentro de las cascadas que todos conocemos. Existe también, y lo dijimos antes, pero ahora vamos a explicarlo un poco mejor, mecanismos intrínsecos dentro de la propia célula vinculados a esta capacidad de sintetizar hemoglobina. ¿Y cómo funciona el sistema? Habitualmente la síntesis de hemoglobina está, digamos, por default, reprimida. Y entonces la aparición de grupos M libres en el citoplasma de la célula va a reprimir al represor a buena hora. Pero lo cierto entonces que en esa circunstancia lo que vamos a tener es, una desrepresión del sistema y se empieza a sintetizar la proteína globina, ya sea por la vía proteica o por la vía de la inducción genética. Es decir, doble señal. Un compuesto circulante intracitoplasmático es una señal de desrepresión para sintetizar globina. Y esto tiene mucho sentido. El M está libre, es tóxico para las células. Tiene que ser excretado, y si es tóxico para células de afuera, mejor antes de excretarlo, sintetizo globina y lo completo y lo uso. Es decir, es una propia señal de su autoutilización. En células K562, que son de crisis blástica de mieloide crónica, pero que tienen proceso de diferenciación hacia la progenia eritroide, se ha probado que efectivamente este receptor transportador está presente y si lo bloqueamos, la capacidad de exportar los grupos M cae significativamente porque desaparece la expresión del transportador y la capacidad de expresión disminuye significativamente. Y en esas circunstancias se acumulan grandes cantidades de M intracitoplasmáticamente. El esquema, por supuesto, está arriba del núcleo, pero es citoplasmáticamente. La reaparición, digamos, de este M que pueda ser restituido en su secreción, la capacidad de secretarlo nuevamente, hace que ese stem se diferencie y recuperemos entonces la eritropoyesis. No sabemos si hay receptores para el grupo M en las células eritroides inmaduras, pero sí existe a nivel de los enterocitos. En la absorción intestinal de hierro, todos los mecanismos que funcionan en la absorción intestinal de hierro, hay uno que exquisitamente incorpora grupos M en forma directa, a través de un receptor recientemente descubierto hace poco, que es precisamente una proteína carrier de grupos hemínicos, y que tiene además la capacidad simultáneamente también de incorporar folatos. Y esto garantiza de alguna manera que los nutrientes básicos para la eritropoyesis, desde el punto de vista alimenticio, estén garantizados su absorción. Si esto existe en la célula entérica, no sabemos si existe en las células eritroides, pero sin ninguna duda, en animales knockout, los que son positivos para el transportador y los que son poco expresores, la capacidad de washout se diferencia significativamente. Es decir, la actividad de excreción y secreción de los grupos M efectivamente existe.
De hecho, en la medida en que nosotros tengamos alguna situación de bloqueo de este sistema, vamos a tener obviamente impedida la maduración. Pero fíjense que casualmente la máxima expresión de este transportador va cayendo progresivamente en concordancia con el incremento significativo de la síntesis de hemoglobina. Y esto concuerda con los datos que habíamos dicho antes. ¿Para qué quiero guardarme el EM si tengo globinas para pegarlas adentro? Y si eso lo logro, en vez de quedarme como estén, maduro hacia la célula que tiene que ser, la célula final. La identificación entonces de un exportador es esencial, de este transportador de grupos EM, es esencial para la eritropoyesis. Y a tal punto que la persistencia de grupos EM libres no puede permanecer mucho tiempo. Es peligroso, induce apoptosis de la célula que la contiene. De modo que complejar al EM con las cadenas de globina, en definitiva, generar las cadenas cuaternarias de la estructura ahora de la hemoglobina, es la mejor garantía que no tendremos situaciones tóxicas, que no habrá apoptosis celular y que definitivamente esa célula va a madurar como corresponde hacia los elementos terminales. Por supuesto existen regulaciones positivas del sistema, hay genes que son promotores de la síntesis de este transportador, pero la propia hemoglobina va a terminar reprimiendo a ese exportador, porque claro, ¿para qué ya lo quiero si tengo la hemoglobina dentro? No me voy a dar el lujo de eventualmente perder material que yo necesitara y me estoy permitiendo sin ninguna traba que la célula entre en el camino con más velocidad a la maduración. Los modelos muestran que los animales que son nulos de estos transportadores mueren fetalmente, tienen una muy baja capacidad de desarrollo, tienen anemia significativa, tienen volumen corpuscular medio elevado, y ese es un problema abierto, ¿no? Y estamos viendo que existe una cantidad importante de tejidos que sobreexpresan significativamente estos transportadores, entre ellos los macrófagos. Es decir, que también el macrófago es de alguna manera, excretor de estos grupos, pero vamos a pensar que acaso el macrófago sintetiza en grandes cantidades para exportarlo. Yo preferiría pensar que en el mecanismo de fagocitosis y reciclo permanente de los eritroblastos o eritrocitos envejecidos, los grupos EM son la hemoglobina degradada y efectivamente se va a ir produciendo distintos cambios. Uno de los fenómenos, antes de entrar en ese cuadro, también está el hecho de fagocitar los núcleos. Y si el macrófago no tiene adecuada actividad de la DNasa2, esos núcleos se acumulan y no se puede producir adecuadamente la eritropoyesis y se produce anemia. De hecho, se ha descubierto recientemente que los nucleótidos sueltos, libres, extracelulares, son señales de maduración de los elementos de los stem cells hematopoyéticos. Entonces es lógico pensar que si yo tengo, un macrófago que está fagocitando un núcleo, ¿qué va a hacer con ese núcleo? Es DNA puro y lo va a degradar. ¿Se lo va a guardar? No, lo va a usar a su vez como estímulo para nuevas células que proliferen, porque si está fagocitando demasiado, necesito reponer en cantidad equivalente a lo que estoy perdiendo. Quizás sea la equimolar de lo que nos estaba faltando. Alguien está censando tantos núcleos, me fagocité, tantos glóbulos nuevos necesito producir. Pero la situación